es, es algo seguro que yo no merezco de tener la oportunidad de estar en este lugar, por supuesto, compartiendo la palabra de Dios, pero una bendición tan grande en este momento es pura gracia. Eso es. Y si Sem nos está mirando, no es magia, es gracia. Y no la merezco, pero me gozo en decir que no la merezco, pero Dios sigue dándome cosas, permitiéndome de vivir cosas y situaciones donde muestra su gracia. Y cuando Dios muestra su gracia, generalmente es cuando, digamos, las cosas son más complicadas, una prueba, un momento difícil en nuestras vidas personales, familiares. Y después la gracia nos acompaña en el valle, como el Salmo 23, maravilloso, impresionante. La semana pasada un hermano me dijo, acordate, Franco, que el valle existe solamente porque están las montañas. Sin montañas no puede existir el valle. Amén. Entonces, cuando Dios nos permite tener montañas altas, problemas importantes en nuestras vidas, para que podamos disfrutar, gozarnos aún más cuando nos lleva en el valle. Bendita, grande, hermosa, infinita gracia de Dios. Iglesia, gracias por todo. Todo. Les mando los saludos de mi señora, que no está aquí, pero está allí. Nos está mirando. Un abrazo muy grande para todos vosotros. Y nunca en tantos años me dijo, Franco, estoy contenta de quedarme sola porque te veo disfrutar. A la mañana le dije, pero si tú quieres disfrutar más, me quedo más, Lori. Entonces, no es para tanto, Franco. No lo diga ni por chiste, Franco. No, para contar los detalles, como dije ayer. Iglesia, hoy, en este tiempo que tenemos juntos, quiero compartirle por qué es importante mostrar gracias. Ayer vimos cómo la gracia la necesitamos todos nosotros, a pesar de los pecados, pequeño, grande, no importa, la misma gracia que necesitamos, como nos acordaba Tony ahora. Lo vimos en Pedro con pequeños errores, digamos así, pero que los llevaron en un pozo bastante profundo, digamos, donde la gracia de Dios lo alcanzó. Y cuando él le dijo, sí, te amo, Jesús dijo, listo, es suficiente, pero comenzamos, porque tú serás el instrumento para llevar el evangelio a los judíos y no solo a los gentiles también. Impresionante el ministerio que Dios le dio a ese pecador, que en ese momento, lo que vimos ayer, parecía destinado a no poder hacer nada para Dios, pero a pesar de todo la gracia de Dios hizo un efecto impresionante. Hoy quiero, digamos así, cerrar el círculo, terminar, hablar de nuestra responsabilidad de mostrar la gracia. Como dije ayer, la gracia no es simplemente una doctrina importante, es un estilo de vida. Es el argumento más importante en la Biblia, porque es por gracias que todo ha sido lo que pasa después del pecado de Adán y Eva. Es el plan perfecto de Dios para mostrar su gracia y misericordia. La gracia es dar a alguien lo que no se merece. La misericordia es no le doy lo que se merece. Gracia y misericordia caminan juntos, no se pueden separar. Dios me mira y me dice, Franco, mereces la condenación eterna lejos de mí. Ese es el juicio. Pero mi gracia es suficiente para darte lo que tú no mereces. Y mi misericordia no te da y no te voy a dar lo que tú te mereces. Si estás dispuesto a recibir mi gracia, es decir, reconocer a Cristo en mi corazón, creer que Jesús ha muerto en la cruz por mis pecados y reconocerlo, no me pide que yo lo entienda, porque no lo entiendo. Solo de recibirlo por fe. Y en ese momento llegamos a ser hijo de Dios eternamente. Y no hay nada y nadie que nos pueda sacar el privilegio de ser llamado para siempre, para la eternidad o por la eternidad,
hijo de Dios. Bendita gracia de Dios. Pero tenemos una responsabilidad como iglesia. Tengo una responsabilidad como hijo de Dios de no quedarme con un milagro tan grande, tan hermoso. Tengo la responsabilidad de vestirme de la gracia de Dios cada día, diariamente, para que las personas vean la gracia de Dios. Así que os pido, por favor, de abrir sus Biblias y acompáñenme, por favor, en Hechos, capítulo 11. Varios meses atrás, el año pasado, por ahí después, si me queda tiempo, le cuento, empezó en mi corazón la carga de mostrar la gracia de Dios. ¿Qué hago con la gracia de Dios? Es tan grande, es posible, yo me pedía, es posible que la gracia sea solamente un evento cuando Dios transformó mi vida, cuando he nacido de nuevo, cuando he recibido a Cristo en mi vida, o es mucho más. O es mucho más que un evento años atrás, cuando recuerdo el día, la hora, donde estaba también. O es algo también que tengo que predicar y explicar a la persona. No, es mucho más en lo que vemos ahora. A partir de este versículo comenzó Dios a trabajar y sigue trabajando en mi vida, poniendo en mi corazón la importancia de mostrar la gracia de Dios. Versículo 23 del capítulo 11 de Hechos de los Apóstoles. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Había una duda si los gentiles también iban a recibir el evangelio, era para ellos también. Estamos en Antioquía. Y entonces llegan la iglesia de Jerusalén, Manta Barnabas, para ver si era verdad que el evangelio había llegado a los gentiles. Para los judíos en aquel entonces era rara. Ellos pensaban de ser el único pueblo, digamos, objeto del amor de Dios en Cristo. Cuando llegan con los gentiles ahí en Antioquía, vio la gracia de Dios. No la escuchó. Nadie le explicó. Él la vio, porque la gracia de Dios, cuando entra en una persona, la transforma tanto y tanto que es imposible esconderla. La única cosa que puede impedir que la gracia de Dios pueda manifestarse es un corazón muy duro, tan duro en el tiempo que resiste a la gracia de Dios. No porque tiene más poder que la gracia. Es, digamos así, es el Dios respetando las decisiones de mi corazón. Pero esto es importante. Este es un principio bíblico que yo he descubierto hace poco. La gracia de Dios se ve. Esta mañana, entonces, en estos minutos que tenemos juntos, yo quisiera mostrarles algunos versículos y ejemplo práctico donde la gracia de Dios en los creyentes se vio. Esto significa que no necesitamos estar atrás de un púlpito o tener una responsabilidad pública en la iglesia o no sé dónde para mostrar la gracia de Dios, porque no solamente se predica la gracia, se muestra. Así que en esto ahora les pido que me acompañen con paciencia. Vamos a leer diferentes versículos y yo le voy explicando lo que Dios me enseñó hace meses atrás y sigue enseñándome, cómo la gracia entrando en la vida de personas las transforma, y la reacción de los creyentes en la iglesia cuando conocen y encuentran y entienden la gracia de Dios. ¿Ok? Empezamos con ese versículo que leímos. Ahora, siempre en Hechos de los Apóstoles, hay tantos, por supuesto, pero el tiempo no es mucho. ¿Ok? Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 34. Leo del 32, así se entiende más, ¿ok? Hechos capítulo 4, versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón, un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús,
y abundante gracia. Ojo, iglesia, abundante gracia era sobre todo ellos. Así que, es decir, por tener tanta gracia, la consecuencia, ¿cuál era? Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Y después lo ponían a los pies de los discípulos y lo compartían. Un ejemplo de la consecuencia de la gracia de Dios, en este caso, es proveer por las necesidades de los demás. ¿Quién conoció la gracia de Dios y está viviendo en una familia cristiana, la iglesia, y conoce y ve hermanos o hermanas que tienen necesidades? La gracia de Dios abundante te lleva a dar lo que tú tienes, a compartirlo para que esa necesidad sea satisfecha. No es como dijo Santiago en la epístola. Si ves una persona que necesita un mantel, un pantalón, lo que sea, y tú tienes dos, no le diga, voy a orar por ti para que Dios provea. Esa no es gracia. Eso lo hace el mundo. El cristiano que conoció la gracia, es decir, recibió lo que no merecía, toma de lo que tiene y lo entrega a Dios. Cantamos, probar la bondad de Dios y ustedes van a ver lo que pasa. Pasan cosas impresionantes. Mi primera experiencia en esto ha sido en Argentina. Llegamos en enero y el primer domingo del 96 nos llevaron en una iglesia en Buenos Aires, en Campillo, donde íbamos a hacer nuestro ministerio con los jóvenes. Y estaba el pastor que predicó, todo muy lindo. Y al final, levantando la ofrenda, había un muchacho de la iglesia que pasaba con una bolsita que para mí, por el contexto de mi iglesia local, siendo italiano, era muy católico eso. Porque en mi iglesia no se pasaba la ofrenda así, porque era el color, además, era como lo que hacían en la iglesia católica. Entonces yo le dije a Lori, ¿en qué iglesia nos mandó el Señor? Mira cómo son, el prejuicio del cual le hablaba ayer, mira cómo son estos, con pasa la ofrenda, etc. Era un choque para nosotros. El pastor, digamos, tenía la responsabilidad de pagarnos el viaje de vuelta al instituto, que eran $12. Y él nos dio $20. Y entonces, mientras se acercaba el muchacho con la ofrenda, les dijimos con Lori, ¿qué hacemos ahora? Le damos un billete de 10, porque leímos tanto libro de misioneros que daban a Dios y Dios le daba, pero nunca habíamos experimentado esta gracia tan grande de ver milagros de Dios. Si le damos un billete de 10, con los 10 que nos sobra, no podemos regresar al instituto. El muchacho se acercaba, le damos 10, no se lo damos, y dijimos, vamos a ver si es verdad lo que nos enseñaron. Ya eran 7 años que yo era creyente, Lori mucho más. Se acerca el muchacho y dijimos, probamos la bondad de Dios. Y pusimos los 20, a ver qué pasa. Pusimos los 20 y no pasó nada. Y el problema era, ¿cómo regresamos a Monte? 1 hora y media más o menos de colectivo, autobús. ¿Y cómo le contamos al encargado del instituto que no podemos volver si el pastor nos dio la plata? Ay, mira, quisimos hacer los espirituales, Dios va a proveer y nos fue mal. Bueno, se saludan todos y de repente, hasta ahora no sé explicarle cómo pasó. Un muchacho joven de la iglesia se levanta, nosotros estamos al final, se levanta de las primeras sillas, viene y nos da un sobre sin estampilla. Y estaba escrito, para Franco y Lori, de Suiza. Era la primera vez que íbamos a Buenos Aires, primera vez en la iglesia. Nadie sabía que estábamos ahí. Nadie sabían que yo y Lori estábamos ahí. Abrimos el sobre.
$20. ¿De quién? En ese momento, ¿cómo llegó? Y hasta ahora no te lo puedes, no tengo la mínima idea cómo llegó, pero llegó. Cada mes, ese sobrecito llegaba a monte. Años después, nosotros tenemos un ministerio con una iglesia italiana en Suiza. Me invitan a predicar en un convenio de una iglesia como esta en Suiza. Y al final del fin de semana se acerca una señora mayor, chiquita. Viene y me dice, así, en italiano por supuesto, ¿usted el esposo de Lori? Sí. Ahí me vino todo a la mente y yo le dije, usted es una señora que nos mandaba la plata en Argentina. Y ella dijo, sí, una persona vino a saludarme y esa se fue. Probad la bondad de Dios y verás el poder. Esa es gracia no merecida. Ese don era para proveer por la necesidad de alguien y ella no tenía idea. Esto es lo que pasaba con los creyentes en Hechos de los Apóstoles. Sabían que personas tenían necesidades y la gracia que hizo. Con todo lo que recibimos, ahora, con el sacrificio de Cristo, ¿cómo podemos quedarnos cerca de hermanos y hermanas, familia que tienen necesidades prácticas y mirar y orar? No hay que orar, hay que dar. Porque yo lo digo muchas veces, las oraciones, aún miles y miles de oraciones, si vas al supermercado, no te dan un caramelo con las oraciones. No son suficientes. Hay que orar cuando humanamente no podemos hacer nada. Pero si yo en el bolsillo tengo, hay que dar. O si tengo un libro más, un par de zapatillas, lo que sea, tengo la responsabilidad de dar. Y es manifestación de gracia. Iglesia, es manifestación de gracia. No solo en este caso. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 6. De manera que, teniendo diferentes dones, está hablando de los dones espirituales en la iglesia, según la gracia que nos es dada, si el de profecía usen conforme a la medida de la fe y sigue de servicio, etc. La edificación de la iglesia, por mi responsabilidad, pasa por el ejercicio de mis dones espirituales. Se la pongo así, como no tengo mucho tiempo, tengo que hacerla así, de esta forma. Si no utilizas los dones que Dios te dio para edificar la iglesia local, no estás mostrando la gracia de Dios. ¿Qué te parece? Sí, pero hay el hermano que predica, los hermanos y hermanas que tocan, y yo voy a la iglesia, recibo un abrazo, alabo, escucho la predicación y me voy. No, esa no es vida cristiana. Los dones que Dios dio a todos los creyentes. No hay un creyente que no tenga un don espiritual, por lo menos un don espiritual. Nos dio el don para edificar la iglesia. Y acá es según la gracia que has recibido, hay que ejercer el don, hay que ponerlo en práctica el don. Claro, la duda, ¿y cuál es mi don? Más servicio tenés para Dios, más te dedicas a servirlo y más simple es entender el don que tú tienes. Después hablando con los ancianos, los pastores, será más fácil. Pero Dios, no sé cómo es el juego en Nascondino. Dios no juega a, digamos así, a ver si adivinas, Franco. Te doy un indicio, te doy una sugerencia, porque quiero ver si tú puedes adivinar el don que tú tienes. Dios no juega así. Dios puso en nosotros el Espíritu Santo que nos habla y nos dice con claridad cuál es el don que tenemos. No lo esconde y es fácil descubrirlo.
simplemente es fácil porque cuando te dedicas a servir a Dios con disponibilidad a hacer cualquier cosa, vas a ver que Dios te va guiando y poniendo en la carretera correcta, en la vía correcta, en el camino correcto para entender cuál es tu don. Es mi responsabilidad mostrar la gracia de Dios en la iglesia, donando, dando, ofrendando a quien lo necesita y no conformarme también solo con la ofrenda del domingo, por supuesto, y utilizar mis dones. Primera de Corintios, por favor, capítulo 3. Es interesante, versículo 10. Capítulo 3, versículo 10 de Primera de Corintios. Entonces dice así: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, en proporción, conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Manifestación de la gracia, puse el fundamento, es decir, empezó la iglesia, puso el fundamento de la iglesia, ¿ok? Pero no solo, es decir, por la misma gracia yo puse el fundamento, pero por la misma gracia otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Es responsabilidad de cada creyente edificar la iglesia, hacer algo para que la iglesia crezca. No es una cuestión de número. Las personas que se añaden a la iglesia y que reciben a Cristo es un milagro del Espíritu Santo. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Solo predicamos, pero Dios hace la obra. Pero sí podemos edificar en diferentes formas. Lo podemos hacer visitándonos unos a otros, llamándonos por teléfono, orando unos a otros, simplemente pidiendo cómo puedo orar por ti. O simplemente cuando llegamos, saludar, a ver, esta semana podemos vernos. Hoy con todo lo ministerio que tiene la iglesia también. Pero no hay una persona en la iglesia, hablo de creyentes, que ha recibido, por supuesto, la gracia de Dios, que se pueden quedar sentados sin edificar la iglesia, esperando solo que los demás hagan algo para sentirse edificados. La iglesia, en este sentido, no es un lugar donde yo voy para recibir, es que yo voy a dar. Por ejemplo, un culto de adoración, yo voy a la iglesia no porque hay alguien simplemente que canta, entonces yo lo hago con ellos. El propósito es: voy a la iglesia para dar a Dios mi adoración, para dar mi ofrenda a Dios. El culto se va a dar y a edificar. La provisión, ofrendando, utilizando mis dones para edificación de la iglesia, edificando uno más y después pasamos a otro concepto, ¿ok? Siempre en Corintios, capítulo 15. Corintios, capítulo 15. Este concepto es bastante importante. Capítulo 15, versículo 10. Pero por la gracia de Dios, dice Pablo, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Cuando Pablo dice la gracia no ha sido en vano, no está diciendo que, no se está refiriendo a la salvación, porque es salvo, así que no es eso el propósito. Y lo explica. Está hablando de trabajo, está hablando de esfuerzo que él hizo por la iglesia. En vano, en este capítulo, porque habla de algunos que tenían dudas si Jesús realmente había resucitado o no, significa no alcanzar la meta. Iglesia, si la gracia de Dios no alcanza la meta en mi vida, y yo que soy salvo en Cristo Jesús, significa que no estoy utilizando mis dones, significa que no estoy proveyendo por las necesidades de personas que tienen necesidad, teniendo algo que puedo dar, significa que no estoy edificando y mucho más que cosas que no tenemos tiempo para ver. Te hago una pregunta. No, perdón.
Yo me pregunto si la gracia de Dios en mí me salvó y ahí terminó su obra, o sigue obrando en mi vida. Porque si sigue obrando, significa que las personas ven la gracia de Dios. Es como que alguien, como en mi caso, entra en la iglesia y después que se van, tiene que decir, vi la gracia de Dios. No porque cantan bien, amén, por las personas, charlando con la persona, vi la gracia de Dios en las personas. Y la gracia de Dios hace un ministerio muy importante en nuestra vida. Saca los vestidos viejos del viejo Franco y me ayuda a poner nuevos vestidos. Ahora lo leemos en Efesios capítulo 4, por favor. Ahí vamos, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, este concepto de vestir y sacar vestido del viejo Franco es un proceso que nos cuesta y a veces nos miramos al espejo y seguimos viendo vestidos viejos. Por ahí no están, simplemente por ahí porque no le hemos creído realmente a Dios que Él nos sacó esos viejos vestidos por la gracia, perdonándonos nuestro pecado. Entonces, Efesios capítulo 4, por favor. Leo del versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, es decir, vosotros que habéis recibido la gracia de Dios, vosotros que habéis entendido cuán grande es la gracia de Dios, para vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si es verdad que habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. Tengo que sacarme de encima todos los hábitos, todas aquellas cosas que me impiden de mostrar la gracia de Dios. Es un proceso, no es en un evento único. Cuando yo le contaba mi experiencia ayer, ese proceso de salir del pozo, cuando siendo hijo de Dios, viví ese tiempo con hipocresía. Ayer le contaba a una persona, necesité mucho tiempo para limpiarme totalmente de lo que había hecho. Había sido perdonado, había secuelas, hubo consecuencias de mis vicios, pero despacito la gracia fue mostrándome y era un proceso en sacarme malas costumbres y poner nuevos hábitos al nuevo Franco. El concepto de nuevo en el nuevo Franco, es decir, el Hijo de Dios, no es tengo una camisa que se manchó y me pongo una camisa igual pero nueva. No, es algo totalmente diferente de lo que tenía antes. Es un mostrar algo que antes no tenía, totalmente diferente. No es perfección, no es ausencia de pecado, sino es el proceso de lo que pasa en la vida de una persona que ama a Dios, como vimos en Pedro, y cae y se levanta. Pueden ver las personas errores en mi vida, pero la gracia de Dios es mucho más abundante de los errores y pecados que ven. La gracia de Dios no es simplemente una doctrina. La gracia de Dios es un estilo de vida. La gracia de Dios es la manifestación de servicio, de provisión, de edificación. Es la manifestación de la misericordia, del perdón, de la paciencia, mansedumbre, del gozo. Y no se puede esconder. A pesar de los momentos complicados y difíciles que estoy viviendo, es algo que no se puede esconder. El proceso de la gracia en mi vida me ayuda a despojarme de todos mis hábitos, mis corrupciones, la consecuencia de mis pecados.
Y yo la aprendí así, así se la explico, como yo la veo. Así es una aplicación muy, muy personal. La gracia de Dios para mí es y está siendo una llave. Una llave porque me la imagino la llave del, a ver si es correcta la palabra, el placar de Dios, armario, como en italiano, más fácil. La llave del armario de Dios. Es aquella llave que te permite de abrir el armario de Dios, ver los hábitos, las cosas que tengo que ponerme. Y la gracia te da la posibilidad y la autoridad nos da de vestirnos con estos hábitos. Le quiero mostrar muy rápido algunos hábitos importantes que la gracia de Dios nos da la posibilidad de ponernos encima cuando abrimos el armario de Dios. Solo algunos, no todos, ¿ok? Justicia, Efesios 4:24, ya que estamos aquí. Leo el 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, en la santidad de la verdad. La justicia y la santidad de Dios que es diferente de la mía. Pero allí, en el armario de Dios, está la justicia de Dios, no mi justicia, sino la de Dios. La misma justicia que te consideró necesitados de la gracia de Dios y te regaló su gracia y su misericordia. Esa es la justicia, no la venganza. La justicia de Dios en nuestro caso es pago yo, Franco. Tú tienes una deuda que no puedes pagar, te la pago yo. Y esa deuda la pagó Cristo cuando estuvo en la cruz. Y lo que estamos por hacer ahora, para hacer ahora, es exactamente eso, acordarnos que la justicia de Dios dejó Cristo clavado en la cruz, como dije ayer, dejándolo ahí, cobrando, pagando en mi lugar el precio de nuestros pecados. Otro hábito interesante que está, vestido interesante que está en el armario de Dios. Colosense capítulo 3, por favor. Son los versículos más y lo vamos leyendo rápido así para terminar. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El armario de Dios está lleno de hábitos, de cosas que nosotros tenemos que ponernos. Y esta es una lista. Ese armario se abre solo con la gracia de Dios. Digamos así, el creyente, mi perspectiva es, el creyente, el hijo de Dios, la hija de Dios, que recibe Cristo y su nombre es anotado en el libro del Cordero, está ahí, tiene la vida eterna, segura, nadie se la saca y se queda con la llave, para entendernos, con la llave del armario de Dios, que le da la posibilidad de ser tan diferente que antes y se va dando vuelta en la vida con la llave en la mano. Miren la gracia de Dios que me hizo, me salvó, me salvó, me salvó y no abre el armario para ponerse esos hábitos, esos vestidos. Es una obra a mitad, no está completa. Y nuestra responsabilidad es predicar el evangelio como iglesia, claro que sí. Pero es nuestra responsabilidad también abrir ese armario de Dios. Así yo me lo explico a mí mismo para entender. Perdóneme, pero para mí es muy claro. Abrirlo, mira que hay. La justicia de Dios, no mi justicia. Efesios habla también de eso, ¿no? O mira los pantalones de santidad.
la camisa de misericordia. Es decir, no le doy a mi hermano lo que se merece. No se lo doy. Y cuando a mi hermano le doy lo que se merece, no es misericordia, es ausencia de misericordia. Es nuestra responsabilidad predicar el Evangelio, cantar de la gracia de Dios, pero si salimos exactamente como éramos cuando entramos, pasamos un buen domingo a la mañana, súper feliz con guay, con la canción, la música, pero si no mostramos la gracia de Dios, ¿de qué sirve todo esto? Otro más y después casi terminamos. Efesios capítulo 4. No, vamos a Primera Pedro, si no, no me alcanza. Primera Pedro, capítulo 4. Primera Pedro, capítulo 4, versículo 32. 4. No, Primera Pedro. No, es Colosenses, perdón. Colosenses capítulo 3, versículo 14. Colosenses capítulo 3, versículo 14. Efesios. Ahí va. Y sobre todas estas cosas, terminamos con esto, hablando del armado de Dios, hay más vestidos, pero terminando con esto, es decir, sobre todas las cosas que ya tienen encima, tiene que terminar con este. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Yo sé que conocemos muy bien el concepto de amor, qué significa amar. Sé que lo conocemos muy bien. Pero es el DNI de los creyentes, como dijo Cristo. ¿Se acuerdan? Hay una sola forma para que pocos minutos. Hay una sola forma para que los demás puedan reconocernos como hijos de Dios. Y es el amor entre nosotros. Vosotros cantáis muy bien, pero no es suficiente. Sois una iglesia, wow, sinceramente, maravillosa. Y los amo con todo mi corazón. Y los envidio, como le dije, con todo mi corazón. Pero no es suficiente. Tienen un programa fantástico, Fernando, excelente, pero no es suficiente. Ni el panorama le alcanza. Lo que hace la diferencia es el amor de Dios en nosotros y entre nosotros. Si ese amor que yo he recibido lo tengo guardado en mi corazón y no estoy dispuesto, como dice Filipenses capítulo 2, a considerar lo demás más importante que mí mismo, lo siento mucho. Seremos recordados como una super iglesia muy, no sé, muy bien organizada, lo que sea, no sé. Pero ojalá la persona digan, la iglesia revive. Y yo sé que lo dicen, pero hablando de nuestra iglesia, de cualquier iglesia, ojalá Dios puede decir, la iglesia de Marciano, wow, pocos, pero se aman mucho. Son hijos de Dios. ¿Sabes por qué? Sí, porque tienen diferencia entre ellos, pero son diferentes, perspectivas diferentes, pero el amor les permite seguir adelante juntos. Si la gracia que me mostró el amor de Dios, que fue dispuesto a dejar todas las cosas para salvarme, y ese amor, el mismo amor, no es práctico en mi vida,
Vivimos con la llave del armario de Dios en las manos, sin abrirlo y sin mostrar a las personas qué es la gracia de Dios. Es muy lindo hablar de la gracia de Dios que hemos recibido. Digamos así, nuestra tarea sería ahora que he entendido qué es la gracia, me comprometo a mostrar la gracia. ¿Que es dolorosa? Sí, seguro, claro que sí. ¿Es complicado? Sí, claro que sí. A mí me cuesta mucho. Le estoy hablando de un proceso que Dios inició en mi vida hace meses atrás y sigue llevándolo adelante, pero me cuesta mucho. La verdad, me cuesta mucho. El año pasado, para que entienda mejor el origen de todo esto. Mi suegro años atrás fue atropellado por un auto y quedó paralizado del cuello por abajo. En ese tiempo mi suegra tenía Alzheimer y estaban en Cerdeña, viajaba mucho con ella, la situación era muy complicada. Después de algunos años, el Estado, por un seguro que tiene el Estado, le da una buena cantidad de plata a mi suegro. Él hizo un regalo a mi familia, a Lori, e hizo un regalo también a la otra hermana. Después, un día, varios años después, en mi casa llegó una carta de un juez. Mi cuñada nos estaba llevando a juicio y me estaba acusando de haber robado la plata a mi suegro. Yo le administraba su cuenta, pero claro, una vez que sacas plata de la cuenta, queda ahí. Es imposible poder robar. Así que fuimos al tribunal en una ambulancia con mi suegro sin silla de rueda, mi suegra con el Alzheimer, y fue un tiempo impresionante. Y la acusación era esta: como él es misionero y vive por fe, claro que está robando la plata. Señor, con todo lo que hasta ahora vivimos e hicimos, nos faltaba solo esto. Fue duro, complicado. De gracia, mi vida no sabía nada, ni de lejos vi la gracia de Dios. El amor, nada. Yo le decía a mi señora, ahora lo puedo contar porque la cosa se ha resuelto, pero yo decía a mi señora, si cuando vamos en Cerdeña veo es que esto va por internet, bueno, pero es la verdad. Si veo tu hermana caminando en la calle, sin darme cuenta, solo los ojos. Yo lo decía bromeando, pero mi corazón estaba, creo, odio. Creo que sí. Y un día Lori se viene con, esa es la santa de la familia. Yo soy la oveja negra, ella es la pastora, la verdad. Y un día ella me dijo, Franco, he orado, yo he perdonado a mi hermana. Tú, yo, no. Y quiero verla, tú, yo, no. Cuando vamos a enseñar, ¿me llevas? Porque quiero verla, quiero encontrarme con ella. No me pida de saludar a tu hermana. Tú me dices, ¿dónde? Yo te dejo y yo me voy. Y después me llamas cuando no me diga de saludar a tu hermana. Horrible actitud. Humanamente se puede justificar todo lo que tú quieras, pero es una actitud demoníaca, carnal, diabólica. No tiene nada de amor. Claro, ¿y cómo la puedes perdonar a alguien que no te perdonó? En la misma forma en que Dios pagó tus pecados cuando tú eras su enemigo sin que tú dijeras nada. En la misma forma. Pasó el tiempo. Y claro, como Lori tiene esa forma, no dice nada, pero yo veía que se juntaba con su hermana, se hablaba por teléfono. Y claro, el Espíritu Santo hace su obra y dice, Franco, pero ¿qué, no la vas a perdonar? Bueno, la perdoné,
Nos vimos, nos abrazamos, ahora súper amigos, aún con su esposo, nos llevamos súper bien, súper bien. Pero yo perdí ocasiones para mostrar la gracia de Dios. Ahora, yo les hago esta pregunta. ¿A qué sirve tener un ministerio como el nuestro, por ejemplo, por 15 años como obreros, como misioneros, hablando a lo demás de la gracia de Dios, hablando del amor, predicando sobre el perdón? ¿De qué sirve si no lo pongo en práctica? ¿A qué sirvió? ¿Qué le cuento a mi cuñada del amor de Dios si no le muestro el amor de Dios? ¿De qué sirve jactarnos que tenemos la llave de la gracia y no la mostramos? ¿Para qué? No quiero decir que es inútil, pero no cumple el propósito de la gracia, ¿me entiende? La gracia tiene un propósito concreto, claro: mostrar a los demás la gracia de Dios. Terminamos orando. Señor, perdóname por todas las veces que no he abierto tu armario para ponerme lo que estaba dentro: tu justicia, santidad, verdad, amor, gracia, misericordia, paciencia, mansedumbre, gozo. Y las personas me han visto simplemente decir, me han escuchado decir cosas correctas, pero no han visto la consecuencia de la gracia tuya en mi vida. Dios, gracias porque has tenido y sigue teniendo mucha paciencia para conmigo. Gracias porque me estás ayudando a despojarme, librarme de todas aquellas cosas que no muestran tu gracia. Utilízame, Padre, para edificar tu iglesia en donde tú me has puesto. Utilízame, Padre, para ser una luz, tu luz, para reflejar tu luz, para ser una bendición, para utilizar mis dones que tú me has dado, para animar, para edificar tu iglesia. Padre, gracias porque este fin de semana que me has regalado, por tu gracia y misericordia, ha sido tan rico de bendiciones, tan lleno, tan lindo, tan hermoso. Me has hecho vivir momentos inolvidables que han sanado mi corazón, me han ayudado a gozarme y a encontrar de vuelta tu gozo. Gracias por tu iglesia aquí, gracias por los ancianos, por todos los hermanos y hermanas que te están sirviendo con gozo. Te ruego, Dios, en el nombre de Jesús, que sigan mostrando tu gracia en forma práctica, que el amor entre ellos sea el DNI, el pasaporte, la manifestación clara, visible, que tú estás viviendo en sus corazones. Y gracias por haberme regalado un tesoro tan grande como la gracia. Y te ruego que me ayude a ser conforme a tu imagen y a vivir, Padre, según tu propósito. Gracias porque sigue dándome lo que no merezco. En Cristo Jesús. Amén.